Aquí en el colegio bíblico, ¿verdad? Se enseña sobre la Biblia, ¿verdad? Y se te enseña muchas cosas, ¿verdad? Acerca de lecciones bíblicas, ¿verdad? Qué tan largo era el cabello de Sansón, de qué color era la ballena que se comió a Jonás. Cosas como esas se puede enseñar, hermano, en el colegio bíblico. ¿Me entiendes? Se puede enseñar, ¿verdad? Y aprendes cosas. Y qué bueno que aprendas. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante es que aprendas lo que Dios tiene para ti. Lo más importante, hermanos, es que tú aprendas lo que Dios quiere enseñarte. Y pasamos por clases, hermano, y somos enseñados. Y a veces somos enseñados, hermano, y qué bueno, hermano, por las enseñanzas que se nos dan, lo que se nos enseña. Pero muchas veces solamente nos quedamos con eso. Con lo que alguien más me dijo. Con lo que un pastor predicó. Con lo que el Señor le dio al pastor y el pastor me lo transmitió y gloria a Dios por los mensajes y gloria a Dios por las enseñanzas. Pero muchas veces, hermanos, solamente nos quedamos con lo que alguien más nos dijo, con lo que alguien nos predicó, alguien nos enseñó. Pero hermano, ¿qué hay con lo que Dios personalmente tiene para nosotros? ¿Qué hay, hermano, con el mensaje? Bueno, hay mensajes que Dios tiene para nosotros. Hay mensajes que Dios tiene exclusivamente para ti. Es cierto, hermano, Dios nos habla y Dios nos enseña y vamos todos a la clase y la enseñanza es para todos. Estamos en la iglesia, en la predicación es para todos. Estamos en esta capilla, hermanos, y la capilla es para todos. Pero también, hermano, es como cuando uno va al doctor. Cuando tú vas al médico, hermano, y tú estás enfermo, ¿verdad? Hay gente que le gusta ir al médico, hay gente que le gusta ir al hospital, hay otros que no les gusta ir. Pero tú vas ahí al hospital, hermano, tú vas al médico. Y cuando dice el médico, pásenle, y se pasan 40 personas, pues les voy a recetar, ¿verdad? Y si tú vas a México, te van a recetar una pastilla que se llama paracetamol. Tómensela, y con eso van a quedar bien. Pero ahí resulta que a José Luis venía por un dolor de rodilla, ¿verdad? Y por acá, Efraín venía por un dolor de cabeza. Y se pasó todo el grupo del doctor. ¿A ti te gustaría que el doctor, verdad, recetara a todos por igual? Bueno, uno va al médico y va al doctor, verdad, y más si tiene un malestar grande o algo, verdad, que va con el especialista. Yo creo que el doctor me trate a mí particularmente, personalmente, verdad, me mande a hacer los estudios necesarios y trate mi problema personal, ¿cierto o no? Pero a veces solamente nos quedamos, hermano, con lo que generalmente hay predicaciones, no me tome mal, hay predicaciones, hermano, y la predicación es para la congregación, pero hay mensajes, hermano, hay mensajes que exclusivamente Dios tiene para nosotros. Hay mensajes, hermano, que exclusivamente hay palabra de Dios que solamente Dios tiene algo que enseñarte, Dios tiene algo que mostrarte, Dios tiene algo que hablarte a ti personalmente. Pero si no le buscamos, si no vamos. Fíjate lo que dice allá, capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo nuevamente, dice, y nota esas palabras que dice, hermanos, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí, dice el apóstol, yo recibí directamente de Dios, yo recibí directamente del Señor. Yo busqué al Señor, dice la Biblia, y allí en Gálatas, hermano, el apóstol Pablo cuenta su testimonio, dice que él se fue a los lugares de Arabia y dice que pasados 14 años, hermano, tú lees la Biblia y cuando dice la Biblia que Dios se le apareció y quedó ciego y después de 3 días fueron abiertos sus ojos y enseguida comenzó a predicar. Pero no fue ahí que empezó su ministerio. El apóstol Pablo pasó aproximadamente entre 14 a 18 años, hermano, antes de empezar su ministerio. Dice que él se fue lejos, se apartó, hermanos, y él buscó del Señor. Y él buscó de Dios, y hay palabra, hermanos, y Dios le mostró, y Dios le enseñó, y Dios trató con su vida personalmente, y Dios le habló, y Dios le enseñó. Y ahora cuando viene el ministerio del apóstol Pablo, él puede decir esto, y él dice, porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Tú te estás preparando aquí para servir al Señor. Tú estás aquí preparándote para servir, hermanos, para servir al Señor, ir a llevar su palabra. Pero tú antes de llevar su palabra, tú necesitas, hermano, primeramente que Dios te hable. Tú necesitas primeramente que Dios trate contigo. Tú necesitas primeramente, hermano, recibir palabra de Dios.
Qué bueno que estás en el colegio bíblico, qué bueno que estás tomando clases, qué bueno que vengas a la iglesia, qué bueno que escuches palabra, pero personalmente Dios quiere enseñarnos. Personalmente Dios tiene cosas para nosotros. Lo más importante, hermanos, lo más importante en la vida de un siervo de Dios es lo que el Señor mismo nos enseña. Lo más importante, hermanos, es lo que Dios quiere tratar en tu vida. Lo más importante, hermanos, de prepararnos para servir al Señor es lo que Dios, es la escuela de Dios, pasar por la escuela de Dios. Es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es el mensaje más importante, hermano, lo que Dios nos va a enseñar, lo que recibimos directamente del Señor. Fíjate lo que dice allá Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Lo más importante, hermanos, es ¿qué me quieres enseñar, Dios? ¿Qué tienes para mí, Señor? Y ahorita, hermanos, acabamos de tomar la clase del Pentateuco. No sé cuál clase ahorita tengas a continuación. Y puedes aprender y se enseña y aprendes cosas. Pero, hermanos, lo más importante no es lo que un hombre tiene para ti. Lo más importante, hermanos, es la palabra que Dios tiene para ti. El mensaje que Dios tiene para ti. Y dice allá en Gálatas capítulo 1 versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice, hermanos? No es según hombre, no es enseñanza de hombre, hermanos. Dice el apóstol Pablo, no es lo que se me ocurrió, no es lo que otra persona me enseñó. Dice, es lo que el mismo Dios me reveló. Dice versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. ¿De quién le dio esa palabra, hermanos? ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo? El Señor Jesús. Dice, yo ni lo aprendí de hombres. A veces, hermano, hablamos, ¿verdad? Lo que alguien más nos ha enseñado. Compartimos, hermano, lo que alguien más nos ha compartido. Pero a veces nos quedamos solamente con lo que alguien más nos compartió. Hermano, pero ¿qué hay del mensaje de Dios? ¿Qué hay, hermano, de lo que Dios tiene para ti? Gloria a Dios, hermano, por las verdades que se nos predican los domingos. Viene el pastor y nos predica, y gloria a Dios por la verdad que Dios habló en su vida. Pero, hermano, Dios también quiere hablarte a ti. Dios también quiere hablarte a ti personalmente. Dios también quiere enseñarte a ti personalmente. Hermano, gloria a Dios por las clases que tenemos y escuchamos y se nos enseña de la Biblia. Y tenemos varias clases. Pero, hermano, Dios también quiere enseñarte. Así como tú te sientas en la silla, ¿verdad? Y estás escuchando la clase de un hermano. Hermano, Dios también quiere ser ese maestro en nuestra vida. Y Dios también quiere enseñarte a ti personalmente. Y dice la Biblia, hermanos, dice el apóstol, porque yo recibí del Señor. ¿Qué recibió, hermanos? ¿Qué es lo que recibió? La palabra de Dios. Y fíjate qué interesante, el apóstol Pablo, hermano, nos enseña y nos habla, no lo que le enseñó a alguien más. No solamente lo que le enseñó a alguien más, no solamente lo que le compartió a alguien más, ¿verdad? Dice el versículo 12, dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre. Es más, hermano, dice, el mismo apóstol dice, ¿verdad? Que fue a ver a los apóstoles y ni de ellos aprendió nada. Dice ayer, fíjate, dice el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, después pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 6, fíjate lo que dice. Pero de los que tenían reputación de ser algo, hablando de los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, ¿qué dice? Nada nuevo me comunicaron. Llegó allá a Jerusalén y vio al apóstol Pablo y vio al apóstol Juan, y ahí estaba Santiago. Dice, y se refiere, y vi a estos grandes hombres, a estos apóstoles, los vi ahí y estuve entre ellos. Pero estos grandes hombres, nada nuevo me enseñaron. Y no porque Pablo era un soberbio, sino, hermanos, porque Dios ya le había enseñado su palabra, porque Dios ya había tratado en su vida. Dios ya le había revelado su palabra. Y el apóstol Pablo habla, hermanos, sobre lo que recibió, la revelación, hermanos, revelación.
divina. Dice otra vez ahí versículo 12, estamos en capítulo 1, versículo 12 de Gálatas. Pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano, como siervos de Dios, escúchame bien, como siervos de Dios, tú y yo necesitamos que el Señor Jesucristo nos revele su palabra. Como siervo de Dios, hermano, tú y yo necesitamos que se nos revele su palabra, que Dios, hermano, nos hable, que el Señor nos enseñe. Pero para eso necesitamos leer la Biblia. Pero para eso, hermano, necesitamos pasar tiempo con Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo voy a pasar con Dios? ¿Cuánto tiempo tengo que leer la Biblia? Es una lástima, una tristeza, hermanos, y una vergüenza que llamándonos siervos de Dios no leamos la Biblia todos los días. ¿Tú estás para servir al Señor? ¿Tú te consideras siervo de Dios? ¿Tú eres llamado al ministerio? Es una vergüenza si tú no lees la Biblia todos los días. Hermano, es que por requisito, porque tengo que leerla. No, hermanos, porque necesitamos que Dios nos enseñe. Porque necesitamos que Dios nos hable. Si nos estamos preparando, hermanos, si nos estamos preparando para servir al Señor, necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Necesitamos que Dios nos hable, hermano. Necesitamos que Dios trabaje aquí primeramente. Queremos ir a servir y tenemos ganas de servir. Y queremos ir a servir allá y hacer esto acá y trabajar en este ministerio y trabajar por allá. Hermano, pero primero Dios ocupa hablar en nuestra vida. ¿Eres siervo de Dios? Hermano, necesitamos recibir del Señor. Y el apóstol dice, porque yo recibí del Señor. ¿Qué has recibido tú de Dios, hermano? ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha enseñado? Bueno, Dios te está hablando, Dios te está guiando por su palabra. Y el apóstol dice, porque yo recibí del Señor. ¿Tú has recibido su palabra, hermanos? A veces, hermano, ¿sabes por qué no recibimos palabra de Dios? ¿Sabes por qué Dios no nos habla? Porque andamos allá, dos, tres capítulos rápido para cumplir. Oh, tengo que cumplir, tengo que llenar mi reporte cristiano de que sí leí mi Biblia. Es más, ni la leí en 2 días, pero voy a poner que sí para que no pongan deméritos. No, esto no se trata de llenar reporte, esto no se trata, hermanos, de cumplir un requisito. Hermanos, esto se trata de buscar a Dios. Porque yo quiero que Dios me hable. Porque, hermano, eso se trata de que Dios cambie mi vida. ¿Tu vida necesita ser cambiada? ¿Tu vida necesita ser cambiada, hermanos? Si en verdad tú crees que tu vida necesita ser cambiada, solamente hay algo, hermano, que puede cambiar nuestra vida. Si tú crees y tú reconoces que tu vida necesita ser cambiada, hermano, entonces necesitas meterte a este libro. De otra manera, hermano, nuestra vida no va a cambiar. Nuestra vida no va a cambiar. De otra manera, hermano, solamente somos religiosos. De otra manera, hermano, solamente es un circuito que seguimos, ¿verdad? Domingo tras domingo, semana tras semana, pero nuestra vida no cambia. ¿Quieres que Dios te hable, hermano? ¿Quieres que Dios te dé su palabra? Métete a su palabra. Lo que recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor, dice. Pero para eso, hermanos, necesitamos buscar de Dios. Pero para recibir de Dios necesitamos buscarle, hermano. Para recibir su palabra, para recibir su mensaje, hermanos, necesitamos buscar de Dios. ¿Buscas a Dios? ¿Buscas a Dios? Hermano, deja que Dios te enseñe por su palabra. Deja que Dios te enseñe, hermano. Deja que Dios te guíe. ¿Cómo nos va a enseñar Dios, hermano? Por su palabra. ¿Cómo nos va a hablar Dios, hermano? ¿Cómo nos habla Dios? Por su palabra. Es cierto, hermano, que tenemos un Espíritu Santo morando dentro de nosotros y a veces el Espíritu Santo nos enseña. A veces el Espíritu Santo nos dice, hey, nos habla, ¿verdad? Hey, nos dice, ¿verdad? Y habla a nuestro espíritu, hermanos, y nos enseña, es cierto. Pero sin duda, hermanos, si hay algo que va a revelar la palabra de Dios y va a cambiar nuestras vidas, es este libro. Es este libro. Deja que Dios te enseñe, dice allá Salmo 119, ve conmigo allá Salmo 119. Deja, hermanos, que Dios te enseñe. Deja, hermanos, que Dios te dirija, que Dios te enseñe, dice Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18, dice la Biblia: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Le dice aquí David, dice, Señor, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, cuando leas la Biblia, al levantarte en la mañana a leer la Biblia, dile, Señor, dame entendimiento. Señor, dame esa capacidad, Señor, para entender tu palabra. A veces, hermanos, pasamos y leemos y parece como no leímos nada.
Dile, Señor, abre mi entendimiento. Y dice ahí el versículo 18, dice, abre mis ojos y miraré. ¿Qué miraremos, hermano? Las maravillas de tu ley. Porque después, hermano, leyendo, y cuando Dios nos habla y vemos una tremenda verdad, hermano, Dios nos habla y Dios nos quebranta. Y no hay necesidad, hermanos, que el pastor nos diga, hey, no lo hagas. No hay necesidad que tu papá, tu mamá te digan, hey, no lo hagas. Porque Dios mismo, hermano, nos enseña y el Señor mismo nos quebranta. No hay necesidad, hermanos, a veces de un castigo. Que alguien nos diga, hey, vas a caer en disciplina. Porque el Señor mismo nos quebranta. Pero por eso dice, hermanos, abre mis ojos, dice, y miraré. ¿Qué miramos, hermano? Las maravillas de tu ley. Deja que Dios, hermano, te enseñe. Que Dios nos enseñe. Dice ahí mismo, versículo 33. Salmo 119, versículo 33 dice, enséñame. Fíjate qué tremendo dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré al fin. Señor, enséñame. Señor, dame discernimiento. Señor, voy a leer tu Biblia, voy a leer tu palabra. Enséñame. Señor, tú conoces mi vida, mis necesidades, mis fracasos, mis debilidades y mi pecado. Tú lo conoces, Dios. Enséñame tu palabra. Y el Señor nos enseña, hermano, el Señor nos enseña, nos da entendimiento por su palabra. Más vale, hermanos, escúchame bien, si somos siervos de Dios, más vale que aprendamos a amar este libro. Si eres un siervo de Dios, hermano, más vale que aprendas a amar este libro. Si eres, hermano, si has entrado al instituto, al colegio bíblico para prepararte, si eres llamado al ministerio, si eres llamado al Señor, o simplemente somos cristianos, hermano, necesitas aprender a amar este libro. Ama este libro, hermanos. Ama este libro. ¿Qué haces con este libro? Ama este libro, hermanos. Ama la Biblia. Busca de Dios, hermano. Ama este libro. Ama este libro. Más vale que aprendamos, hermano, a amar este libro. Este libro, hermano, escuche bien. Este libro es lo más valioso que tenemos. Este libro, hermanos, es la cosa más valiosa que tú y yo tenemos. Este libro, hermanos, es más valioso que una casa. Este libro es más valioso, hermanos, que un carro. Este libro, hermanos, vale oro. Este libro, hermanos, es lo más valioso que tú y yo podemos tener. Este libro, hermanos, es lo más importante. Si tuvieras, hermano, si tuvieras un maletín, una mochila con $20,000 cash, tuvieras una mochila, ¿tú la dejarías donde quiera? $20,000. ¿Tú la dejarías donde quiera? Ahí la dejo en mi cuarto, se me olvidó en la iglesia, se me olvidó en el baño. ¿Tú dejas tu mochila? Hermano, dormiríamos con ella. Yo dormiría con mi mochila. Y a las 5 de la mañana me levanto a contar a ver si todo está completo. Pero ¿cómo tratamos la Biblia? ¿Dónde está la Biblia, hermanos? ¿Qué lugar toma la Biblia en tu vida? Si somos siervos de Dios, hermanos, escúchame bien. Si somos cristianos, si somos siervos de Dios, esto debe ser lo más importante. Lo más importante. Más importante que tu trabajo. Este libro, hermanos, es más importante que tu trabajo. Pero en la mañana que te levantas, ¿a qué te levantas? ¿A ir a trabajar o a leer la Biblia? Este libro, hermanos, es más importante que la comida física, que comer. Pero en la mañana que nos levantamos, ¿desayunamos sin haber leído la Biblia? Este libro, hermanos, es lo más importante que podemos tener. Pero en la mañana que nos levantamos, nos vamos y hacemos todo y llegamos y hasta en la noche hasta volvemos a dormir y no buscamos de Dios. Dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. ¿Sabes por qué recibió? Porque él buscaba a Dios. Porque él se fue a buscar a Dios. La Biblia, hermanos, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Qué es la Biblia para nosotros? ¿Cuánto tiempo buscamos a Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo buscamos a Dios?
¿Cuándo leemos la Biblia? ¿Cuándo es la ocasión de leer la Biblia? Hermano, en la mañana es la mejor opción para leer la Biblia. Otros dicen, hermano, en la tarde es la mejor opción para leer la Biblia porque uno ya anda despierto. No, hermano, en la noche es la mejor opción para leer la Biblia antes de irnos a acostar, para dormir con dulces sueños. ¿Cuándo es la mejor ocasión de leer la Biblia, hermano? ¿Sabes cuándo es la mejor ocasión de leer la Biblia? Dice ahí Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. ¿Cuál es el mejor tiempo de leer la Biblia? Dice Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 y el versículo 9. Dice, Isaías 26, 9 dice, con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. ¿Qué dice, hermanos? Madrugaré a buscarte. Dice ahí Isaías, hermano, para Isaías el mejor tiempo, dice, para el profeta Isaías, el tiempo especial para él, dice, es madrugar. Yo me levanto temprano, madrugaba, dice, por tanto dice, madrugaré a buscarte. Me levantaré temprano a buscarte. Dice allá Salmos, Salmo 119, vuelve conmigo, Salmo 119. ¿Qué dice Salmo 119? ¿Cuál es el mejor tiempo de leer la Biblia? Isaías dice en la mañana de madrugada. Salmo 119, ¿qué dice? Salmo 119, dice el versículo 147. Dice, me anticiparé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Sabes qué son las vigilias de la noche? Hay 4 vigilias. La noche tiene 4 vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 a 12. Tercera de 12 a 3. La cuarta de 3 a 6. Y dice, me anticipé a las vigilias. Antes de las vigilias, yo estaba en tu palabra. ¿Sabes a qué hora dice? En la tarde. En la tarde. Por la tarde, yo estoy leyendo tu palabra. Uno dice que en la madrugada, otro dice por la tarde. Dice allá Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132. Dice la palabra, ¿cuándo es el mejor tiempo, hermanos? Dice Salmo 132, versículo 1 dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada fuerte de Jacob. David decía, no me voy a acostar en la noche, antes de dormir, no me voy a acostar sin haber leído la palabra de Dios. ¿Cuándo es el mejor tiempo leer la Biblia? En la madrugada, en la mañana, por la tarde y por la noche. Todo el día. ¿No dice la Biblia, hermanos? Todo el día, y es mi meditación. No le dijo, el Señor no le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Todo el día, todo el día. ¿Cuándo es el mejor tiempo leer la Biblia, hermanos? Todo el día. Todo el día. ¿Tienes tiempo en la mañana? Léela en la mañana. ¿Vuelves a tener otra chance en la tarde? ¿Por qué no leerla otra vez en la tarde? ¿Tienes otra chance en la noche antes de acostarte? ¿Por qué no leerla una tercera vez más? Bueno, a veces, fíjate, a veces decimos, pues ya hice mi devocional en la mañana, ya con eso. Pero no decimos, ya me metí al Facebook en la mañana, ¿para qué me meto ahorita en la noche? Ya revisé las redes sociales por la mañana, ¿por qué revisarlas por la tarde? ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Me explico? Por eso dijo el apóstol Pablo, yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor. Bueno, ¿tú has recibido del Señor? ¿Dios habla a tu vida? ¿Dios ha estado hablando a tu vida, hermanos, por medio de su palabra? Yo recibí del Señor. Busca de Dios, hermano. Busca que Dios te hable. Busca que Dios te hable. Dile, Señor, háblame, háblame. Dice allá Levítico, fíjate lo que dice allá Levítico, hermanos. Levítico capítulo 1. Ve conmigo a Levítico. Hermano, necesitamos buscar de Dios. Busca de Dios.
Lo más importante para nosotros, hermanos, lo más importante no es el trabajo, lo más importante no es el dinero, lo más importante, no hay nada, hermano, y no porque no sea importante, no me malentienda, es importante el dinero, es importante ir a trabajar. Sin dinero no comes. Necesitas ir a trabajar, necesitas tener un empleo, es importante. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante es que Dios nos hable, que Dios te hable. Señor, háblame. Señor, habla mi vida, dice allá Levítico capítulo 1. Levítico 1:1 dice la palabra de Dios, Jehová, dice, llamó Jehová a Moisés. ¿Y qué dice? Y habló con él. ¿Tú has leído el libro de Levítico, hermanos? ¿Has leído el libro de Levítico? ¿Quién ha leído el libro de Levítico? Lee el libro de Levítico. Dice, y habló, y habló con él. Dice allá, hermanos, el capítulo 4. Capítulo 4:1 dice, capítulo 4:1, habló Jehová a Moisés. Habló Jehová. ¿A quién le habló, hermanos? A Moisés. ¿Quién le habló? Dios. Capítulo 5, hermanos. Capítulo 5 y el versículo 14. Habló más Jehová a Moisés. Y le seguía hablando, hermanos. Y le volvió a hablar. 6:1. Habló Jehová a Moisés. 6:8. Habló aún Jehová a Moisés. Bueno, Moisés le hablaba cada ratito. No en vano, hermanos, él ayunó 2 veces 40 días y 40 noches. No en vano, hermanos, a Moisés Dios le reveló su palabra. No en vano, hermanos, a Moisés le reveló y en visiones el tabernáculo. Y podemos seguir, hermano, y podemos seguir capítulo tras capítulo. Y Jehová habló a Moisés y le volvió a hablar, y le volvió a hablar, y le volvió a hablar. No en vano, hermano, dice la Biblia, hermanos, que dice de Moisés que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Dios hablaba, hermanos, cara a cara, le hablaba a Moisés, hermano. Dice allá, fíjate lo que dice Números capítulo 12, Números capítulo 12. Y hablaba con Moisés, hermano, y le hablaba a él. Y era una comunión con Moisés, hermano, cara a cara. Dice allá Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 7, 12, 6. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le hablaré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figura. Cara a cara voy a hablar con Moisés. Hermano, no en vano Moisés iba a ayunar. No en vano, hermanos, Moisés duró 40 días, 40 noches sin beber agua, ni tomó bebida, ni comió comida. 40 días fue a ayunar con Dios y bajó con las tablas de la ley. Y cuando bajó, hermanos, vio al pueblo ahí desenfrenado, arrojó las tablas, las quebró y se volvió. Y otro ayuno. Y Moisés buscaba a Dios. A tal grado, hermanos, que Dios dice, cara a cara hablaba con él. No hacía mi siervo Moisés, dice, a cualquiera le voy a hablar por revelación, por sueño, ¿verdad? Pero a mi siervo Moisés, yo le hablo cara a cara, porque él me busca. ¿Cómo nos habla Dios, hermano? No me malentiendas, hermano, pero gloria a Dios por las predicaciones que Dios nos habla. Gloria a Dios, hermano, porque escuchamos alguna predicación y Dios nos quebranta. Pero, hermano, Dios no nos quiere solamente hablar el domingo. Dios nos quiere solamente hablar el miércoles. Hermano, Dios quiere hablarnos todos los días. Todos los días. Todos los días. Dios quiere quebrantarnos todos los días. Dios quiere hablar con nosotros todos los días. Todos los días. Dije, hermano, todos los días. Todos los días. ¿Buscamos a Dios, hermano? Anhela, hermano, buscar a Dios. Anhela, hermano, que Dios te hable. Anhela, hermano, que Dios, Señor, háblame. Bueno, vemos el ejemplo de Moisés. Señor, háblame. Mi anhelo, hermano, que nuestro anhelo sea hablar con Dios cara a cara. Que nuestro anhelo sea, Señor, yo sé que a muchos les has revelado, hay sueños, les has revelado por sueños a tus profetas, pero Señor, háblame claro, Señor. Enséñame tu palabra, que ese sea nuestro anhelo, hermanos. Estamos afanados en cuantas otras cosas, estamos afanados en pagos, estamos afanados en trabajo, estamos afanados en cuantas cosas, hermano. Que nuestro afán, hermano, sea, Señor, háblame,
Busca de Dios. Dice allá, ve conmigo Salmos, hermano. Salmos 42. Salmos capítulo 42. Hermano, que Dios nos hable, que Dios nos enseñe, que Dios, hermano, nuestro deseo, nuestro anhelo sea que Dios nos hable. Dice ya Salmos capítulo 42, versículo 1. Salmos 42, 1. Dice, hermanos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama, dice, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hermano, tú y yo deberíamos de tener sed por Dios. Ten sed, hermanos, ten sed de las cosas de Dios. Hermano, ten sed, una sed, hermanos, ten sed por leer la Biblia. Ten sed por buscar de Dios, hermano. Ten sed de decir en la mañana, Señor, ayúdame a levantarme temprano, Señor, para leer tu palabra. Ayúdame, Señor. Y vas a ver cómo el Señor te levanta. Dile, Señor, ayúdame, Señor, tengo cosas que hacer, estoy cansado, tengo sueño, pero ayúdame esta mañana, ayúdame mañana, Señor, a levantarme temprano y pasar tiempo contigo. Y te sorprenderás, hermano, cómo Dios te levanta. Y abres tus ojos. Y eso, te faltan 10 minutos para que suene mi alarma. Porque el Señor te está levantando. Pero para eso, hermano, necesitas tener sed. Ten sed. Señor, ten sed de la palabra de Dios, hermano. Ten sed. ¿Has tenido alguna vez sed? ¿Has tenido alguna vez, hermano, esa sed insaciable? Tal vez estando en el parque, en un campo, por un lado, hermano, y no hay agua, no hay agua. Y uno tiene sed, y está el sol, y no hay agua, y no hay tienda para comprar. ¿Qué vamos a hacer? Tengo sed. No hay agua, y cuando al fin encontramos agua, hermanos, encontramos agua y... qué rica. Ten sed por la palabra de Dios. Ten esa sed, hermano, esa sed que diga, Señor, quiero más. Y en la mañana, hermanos, en la mañana yo leí mi Biblia y me refrescó. Ahora quiero más, tengo sed. Y ya en la mañana leí, pero en la tarde quiero volver a leer. En la mañana quiero volver a leer. Hermano, en la noche quiero volver a leer otra vez. Hermano, eso es mucha Biblia. Gloria a Dios porque sea mucha Biblia. Hermano, eso es mucha Biblia. Qué bueno que sea mucha Biblia. Hermano, preferible meter mucha Biblia a meter tantas horas en el teléfono. Preferible meter muchas horas en la Biblia a meter en la televisión o cualquier otra cosa. Lee la Biblia, hermano. Lee tu Biblia. Busca del Señor. Hermano, busca la presencia del Señor. Dice allá Salmo 119, acompáñanos otra vez, hermanos. Salmo 119. Busca la presencia del Señor. Dice ya el versículo 58. Versículo 58, Salmo 119, 58. Jóvenes, hermanos, busca la presencia de Dios. Dice el versículo 58. Dice la palabra de Dios, tu presencia supliqué de todo corazón. Oh, hermanos, si aprendiéramos lo que es amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y dice ahí la Biblia, dice, tu presencia, Señor, tu presencia supliqué de todo corazón. Quiero buscar tu presencia. Quiero buscar tu presencia. Hermano, busquemos la presencia de Dios. Busca el rostro de Dios, cara a cara como Moisés. Hermano, si tú no aprendes a buscar de Dios, si tú no aprendes a buscar el rostro de Dios, al graduarte, no habrás aprendido nada. Si tú no aprendes, hermano, a buscar a Dios, a pasar tiempo con Dios, podrás tener un título, un pedazo de papel, pero tú no habrás aprendido nada. Lo más importante, hermanos, es lo que Dios tiene para mí. Qué bueno por las clases, qué bueno por lo que podemos aprender, no me malentiendas. Pero lo más importante, hermano, es lo que Dios quiere enseñarme, lo que Dios quiere tratar en mi vida. Pero para eso, hermanos, es una decisión tuya. Nadie, hermanos, nadie puede obligarte a leer la Biblia. Todo el tiempo que estuve en el instituto, hermanos, nos parábamos temprano, era la regla, nos parábamos temprano y los dormitorios estaban ahí mismo en la iglesia. Los hombres, todos los hombres, a las 6:30 teníamos que estar en el auditorio leyendo la Biblia. Y a regla, tú no estabas a las 6:30, tenías deméritos.
Y ahí en el auditorio estaban todos los hombres, los varones. Después de 4 años, hermano, y pues leía la Biblia, pues tenía que cumplir, todo lo hacíamos, era regla. El problema, hermanos, fue después de graduar. El problema fue, hermanos, después de que ya no estaba en el instituto. Ya no había alguien que me dijera, ahí lee tu Biblia. El problema fue, hermanos, cuando ya no tenía que ir a un reporte. Cuando ya no tenía un supervisor. Cuando ya no tenía alguien que me decía, ¿leíste tu Biblia? Tienes que ir al auditorio. Tienes que levantarte temprano. Si no te levantas, hay deméritos. Me encontré con un problema. Ahora lo tenía que hacer yo. Solo. De mi propia voluntad. Y te soy sincero, hermano. Uno batalla a leer la Biblia. Uno batalla a levantarse temprano. Uno batalla, hermanos, a leer todos los días la Biblia, todos los días. Uno batalla. Pero ten carácter y vence esa batalla. Ten carácter y vence esa batalla. ¿Tienes carácter para ir a trabajar todos los días? Ten carácter para leer la Biblia todos los días. ¿Tienes carácter, hermano, para hacer otras cosas, cumplir otras obligaciones? Ten carácter, hermanos, para leer la Biblia todos los días. Todos los días. Todos los días. Señor, más. Dijo el apóstol Pablo, hermanos, porque yo recibí del Señor. Lo que les he enseñado, yo lo recibí del Señor. Y hay palabra, hermano, que vino al apóstol Pablo, hay revelación que vino a él. Y él dice, yo recibí. El evangelio que les predico, no se los predico de pensamiento humano. Fue revelación de Jesucristo. Hermano, Jesucristo, Dios, hermano, ¿te está enseñando todos los días? ¿Te habla todos los días del Señor? Busquemos, hermano, busca de Dios. Y que así como el apóstol Pablo, hermano, podamos decir, ¿sabes qué? Este día yo recibí algo del Señor. Este día yo recibí algo del Señor. Yo recibí algo porque buscamos al Señor. Vamos a orar.